Five Nights at Freddy's ha sido una franquicia que ha acompañado a miles de personas desde que eran niños. Yo incluido, cuando llegaba al colegio me ponía un video de Fran Flow o la animación del guardia nocturno. Por eso cuando finalmente sacaron la película me pareció sorprendente. A pesar de que está medio mala, el hecho de que trajeran a la vida a los animatrónicos de los videojuegos y que se vieran tan reales me pareció algo muy impactante. Por eso para esta segunda película me di a la tarea de investigar cómo funcionan. Al principio asumí la respuesta más sencilla, pensé que lo más probable es que era CGI, pero resulta que eso ni un poquito. El estudio de animación Jim Henson, quien siempre ha participado en todo lo relacionado a marionetas y criaturas como en Plaza Sésamo, los Muppets y también en Star Wars, estuvo detrás de traer a la vida a estos personajes, más específicamente su división de Jim Henson Creature Shop. Fueron ellos los encargados de construir físicamente todos los trajes animatrónicos que vemos en la película, y todos son reales, los puedes tocar si vas al estudio. Ahora, como ya dije, esta película contó con dos tipos de estrategias para que los personajes se vieran creíbles. Cuando los personajes se tenían que mover, o sea, la mayor parte de la película, eran básicamente trajes mecanizados con personas por dentro realizando una parte de los movimientos. No todos, pues algunos se realizaban a control remoto, pero los encargados en el taller de Jim Henson no iban a ser tan tontos de cometer el mismo error que en los juegos de diseñar trajes que también se transformaran en animatrónicos como los Sprinlocks, o si no, alguno de los actores de adentro les habría podido pasar como William Afton. Lo que hicieron fue fabricar otra versión de los animatrónicos, pero esta vez sí serían 100% mecanizados. Como no existe la energía ni la mecánica suficiente para que estos se movieran libremente a control remoto, estas versiones 100% mecánicas se utilizan solo en las tomas estáticas de los animatrónicos. Empecemos por las versiones de botarga. En esta foto, por ejemplo, podemos ver la forma en la que los actores se ponían los trajes antes de empezar a grabar, haciendo las piernas lo más sencillo de poner, pues era lo que menos contaba con mecanismos integrados, siendo el torso y la cabeza los que más circuitos contenían. A pesar de lo complicado que eran estos trajes, una prioridad para el estudio era garantizar la movilidad de los actores. De otra forma se podría restringir la capacidad para actuar y expresar emociones. Por eso podemos ver que a pesar de todo tenía cierta flexibilidad que les permitía sentarse. Ponerse los trajes era muy complicado, pero realizarlos también lo fue. Los mecanismos dentro de los trajes eran tan complejos que le tomó al estudio de Jim Henson 16 meses para terminar los trajes por encargo. Pues entre muchos otros requerimientos técnicos, los directivos de la película mencionan en el detrás de cámaras que querían que los animatrónicos usaran tela que pudiera ser encontrada en los 80s para aportar a la idea de que estos personajes habían existido mucho tiempo atrás de cuando ocurre la película. Como dije, la cabeza y el torso eran las partes que más contaban con mecanismos. Uno de los actores comentó en una entrevista que la cabeza llegaba a pesar unas 16 libras, eso es como 7 kilos. No suena como mucho, pero imagina cargar 7 kilos en el cuello durante horas. Ese peso está totalmente justificado si revisamos el mecanismo por dentro de la cabeza. Claramente los actores no podían mover ese pedazo, por lo que los operarios debían mover los ojos, las cejas y la boca todo a control remoto, para dar la sensación de que eran los animatrónicos los que lo hacían. Así que ese mecanismo debía contar no solo con los servomotores para hacerlo, sino también con los receptores inalámbricos que recibieran la señal de los controles y algún tipo de fuente de poder para mover el mecanismo. Un servomotor, para quienes tengan la duda, son pequeños motorcitos que mayormente se utilizan para girar cosas. En esta foto, por ejemplo, podemos ver cómo los operarios de los trajes usaban mecanismos para mover los servomotores y girar las articulaciones del traje, por ejemplo. Como dije, otro lugar donde también estaba la mayor parte de los mecanismos era el torso de los trajes. Una gran ventaja con la que contaban los diseñadores era que los mecanismos no tenían que estar ocultos, pues al ser animatrónicos dañados los personajes de la película, los mecanismos reales se confundían con los mecanismos falsos de decoración. En casos particulares en los que no era posible realizar los movimientos ni con el operario ni a control remoto, ya sea por limitaciones técnicas o por problemas de peso del mecanismo, el staff de la película utilizaba el truco más viejo pero más efectivo del cine: mover las cosas con palos y con cuerdas. Para los trajes de tipo Toy, la estrategia fue básicamente la misma. Aquí podemos ver el traje de Toy Freddy almacenado en utilería donde su cabeza está sobre sus brazos, los cuales podemos ver eran independientes del resto del torso. Aquí otra foto del traje de Toy Chica con sus pantalones colgando. De hecho, un dato curioso del personaje es que es el único animatrónico que utiliza ropa. En general, ese era el sistema para los animatrónicos cuando debían moverse. Se ponía un actor dentro del traje muy pesado y les decían que hicieran movimientos tétricos. O bueno, para todos, menos uno. Según los propios directivos de la película, Foxy fue sin duda el animatrónico más difícil de realizar, tanto así que cuentan las historias en el detrás de cámaras que una vez mientras grababan uno de los mecanismos se prendió fuego por la exigencia técnica que requería el personaje. Y es que si se fijan en su boca no había manera de meter a una persona ahí, no hay ningún fondo ni algún espacio que pudiera ocultar la cabeza de una persona. Si miran el animatrónico de lado se darán cuenta de que era demasiado delgado como para meter a alguien ahí. Por eso la única alternativa posible fue hacerlo 100% mecanizado y utilizar algunos trucos de magia del cine. Básicamente lo colgaron en unos cables y lo dejaron por ahí flotando en el set. Realizaron una versión del muñeco sin peso y ese era el que movían por ahí en escenas que no requerían mucha expresión. Si se fijan en esta foto, los pies de Foxy nunca tocan el suelo para que otros operarios externos pudieran moverlos y dar la impresión de que caminaba.
Sin embargo, en instancias donde requerían que Foxy fuera el protagonista de la escena o donde sí debía dar más de su capacidad actoral, le ponían una grúa gigante y lo paseaban por el set. Detrás de él habían 3 operarios, 2 que le movían los pies y uno que le movía el ángulo de la grúa para cuando el personaje tenía que inclinarse o levantarse. Aquí en esta otra foto es más claro lo de los operarios que le movían los pies. Cada uno le movía un pie y luego en postproducción los borraban por completo de la imagen. Para eso son los trajes verdes. Aquí podemos ver cómo funcionaba esa estrategia cuando había más animatrónicos en pantalla. Aprovechaban los ángulos de la cámara para que el resto de los animatrónicos taparan un poco las limitaciones técnicas de Foxy. Obviamente la grúa también era móvil porque tenía rueditas, así que podían mover a Foxy con el resto de los animatrónicos sin problema. La única duda que me surge de esta imagen es que si los operarios usaban trajes verdes para poder borrarlos en postproducción, ¿por qué no pintaron la grúa de verde también? Como sea, ¿recuerdan que les dije que eran 3 operarios? Pues mentí. Junto a esos 3 habían otros 3 que usaban un control remoto para moverle la cabeza, las partes del rostro y uno de los brazos, así que mientras el resto de los animatrónicos necesitaban 1 o 2 personas para funcionar, Foxy necesitaba 6. Sin duda el más complicado de todos. Pero después de hablar del animatrónico más complicado, hablemos del más sencillo. El personaje de Matthew Lillard o Springtrap no tuvo una contraparte mecatrónica. Todo lo que se hizo con el personaje fue 100% una botarga. Este disfraz incluso tuvo menos peso que el resto de los trajes, pues no tenía mecanismos para mover el rostro. Si nos fijamos en esta foto, verán que el traje de Springtrap no tenía conexiones o mecanismos que lo unieran. Y a pesar de que pesaba lo mismo que una botarga y hacía tanto calor como en una, aún así era mucho más ligero que en los otros personajes. Esto se hizo así pues Matthew Lillard quería garantizar que le fuera posible actuar bien aún dentro del animatrónico. Quería poder expresar emociones y reflejar movimientos naturales y humanos dentro del traje. Pues al final esa era la parte más aterradora de Springtrap. Es un villano que no es una máquina y todas sus horribles acciones son hechas por una persona que está detrás de esa máscara. Ahora hablemos un poco más de las versiones 100% mecánicas de los personajes. Estos eran usados principalmente en las escenas en las que los animatrónicos estaban en los escenarios o también para el metraje publicitario de la película que no requería mucho movimiento. Aquí por ejemplo podemos ver a los animatrónicos desgastados de Five Nights at Freddy's 2 junto a Dawkins, un youtuber que pudo ir al set de las 2 películas antes de que salieran. De hecho, que hay un fragmento de ese mismo youtuber donde pueden ver mejor a lo que me refiero cuando hablo de las versiones automáticas de los animatrónicos que no se movían mucho. I don't think you're very sanitary, sorry, Bonnie. He wants a hug. You're up. I don't know, are we allowed to hug him? Como ya no había necesidad de meter una persona adentro, los diseñadores podían permitirse más libertades creativas, como esta versión de Bonnie sin máscara, pues no tenían que ocultar la cabeza de un actor dentro. Aquí otra foto de los animatrónicos desgastados que salen en la segunda película, los cuales se parecen mucho a los primeros, pero aún así debieron haber sido completamente construidos de cero otra vez para poder añadir los detalles de desgaste físico y mecánico, como a Chica, que ahora tiene un aspecto mucho más aterrador. Balloon Boy fue otro que realizaron 100% como animatrónico, y no tiene una contraparte de traje, pues como se imaginarán era difícil meter a una persona en un traje tan pequeñito. De hecho Balloon Boy sí tiene una contraparte, pero es una versión sin mecanismos ni nada, pero está bien feo, solo decorativo en el set y no se mueve ni nada, solo está ahí parado. El Cupcake de Chica también es solo un animatrónico por los mismos motivos de Balloon Boy. A este lo movían a control remoto y con eso controlaban los movimientos de la boca y de los ojos, pero en escenas donde tenía que interactuar con el resto del entorno, pues simplemente solo hacían el muñeco sin mecanismos dentro y lo ponían a actuar. De otra forma, a Josh Hutcherson le habría pesado mucho la pierna durante esta escena. Y eso es todo. Un último detalle que me pareció muy interesante es que estos ojos rojos que ponían en la película no los ponían en postproducción, sino que a control remoto los cambiaban para que fuera acorde con el resto de la iluminación del set. Eso sería todo por esta ocasión. Se despide Jonete, el crack de los chorizos, carajo. Cuídense mucho.